Buenos días, no sé si se me escucha. Sí se te escucha, Álvaro. Perfecto, muy buenos días, tengan todos. De verdad, primero que nada, un feliz Día del Padre a todos los papás que nos acompañan el día de hoy. Y para nosotros de verdad es un honor tener a alguien como Juan Manuel Mora con nosotros el día de hoy. Eh, Nosotros en la universidad, a Dios gracias, hemos seguido operando. Estábamos preparados con una plataforma tecnológica de primer mundo, esta que estamos usando, Blackboard, que la usan muchas universidades de las mejores del mundo y pues gracias a Dios por eso podemos estar incluso aquí con ustedes. Les quería contar en esta oportunidad cómo estamos. Actualmente uno de cada 4 alumnos, digamos, actualmente hablo antes de la pandemia, una de cada 4 alumnos contaba con apoyo o cierta asistencia económica. Sin embargo, pues a todos nos ha afectado esta situación que estamos viviendo y la universidad no escapa tampoco de esto. Ahora tenemos para el siguiente semestre 119 nuevas solicitudes de ayuda económica que nos están pidiendo estudiantes quieren seguir su carrera. Nuestro deseo, pues por supuesto, es apoyar la continuidad de los estudios de todos los estudiantes. Queremos que todos los jóvenes que quieran y tengan la capacidad y las ganas, sobre todo, de seguir estudiando, lo hagan, que no abandonen la universidad. El año que viene también nosotros queremos y vemos el futuro con optimismo. Queremos tener muchos más alumnos, queremos tener gente que, como ya dije antes, tenga las ganas de estudiar, no importando que no tenga recursos económicos. Buscamos el mejor talento y queremos seguir manteniendo estas ayudas. Lo que nos hemos topado para el futuro es encontrarnos con que gracias a Dios tenemos demanda de estudiantes, pero si antes nos pedían el 10% un apoyo económico, ahora lo están pidiendo el 50% de las solicitudes de ingreso a la universidad. Esto, por supuesto, que nos preocupa, pero también nos ocupa a ver qué podemos hacer. Y nosotros queremos dar la mano a quienes más lo necesitan. Por eso yo quería aprovechar esta oportunidad para contarles estas cosas y para invitarlos a que aquella persona que los haya invitado, si ustedes quieren colaborar, pues que lo hagan. El costo es bajo, gracias a Dios. Nosotros podemos mantener a un estudiante en la universidad por un semestre por el equivalente de $3,000. Es lo que estamos buscando, ver cómo seguimos apoyando a ese número de estudiantes que nos está pidiendo una mayor cantidad de ayuda económica para el siguiente semestre. Nosotros queremos darle la oportunidad, necesitamos esos líderes preparados, capaces de asumir retos con responsabilidad ética. Yo ahí me quedo, no quiero alargar más esto porque aquí lo que nos trae es escuchar al doctor Juan Manuel Mora, a quien todos ustedes pues ya pudieron ver su currículum, pero rápidamente lo leo. Él es vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra desde el año 2007, profesor de comunicación institucional en las facultades de comunicación de las universidades de Navarra en España y de la Santa Cruz en Italia, y tiene una amplia experiencia internacional. Yo lo dejaría ahí, Juan Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haberte prestado a que dictes esta conferencia, que estoy seguro a todos nos interesa mucho, porque la reputación de las empresas después de la crisis es importante que nosotros la tengamos y la mantengamos. Así que te dejo en el uso de la palabra, Juan Manuel. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad del Istmo por esta invitación. Sabéis que la he aceptado con mucho gusto
porque guardo, por muchos motivos, pero también porque guardo muy buenos recuerdos de mi visita a vuestra universidad en el año 2016. Me encantó la universidad, me encantó la gente, me encantaron las actividades y por eso con mucho gusto, aunque me gustaría más estar allí, la verdad, pero con mucho gusto he aceptado vuestra invitación. También lo he hecho porque me parece muy loable este esfuerzo que estáis haciendo por intentar poner a disposición de los estudiantes más ayudas en este momento de crisis. Cuando decías, Álvaro, los números de alumnos que tienen actualmente ayuda y alumnos que en el futuro la van a necesitar, nosotros en la Universidad de Navarra estamos notando una situación muy parecida. Quizá tenemos un volumen un poco mayor por antigüedad de estudiantes, pero se está aumentando la demanda de ayuda en esas proporciones porque esta situación ha afectado mucho no solo a familias de futuros estudiantes, sino para nosotros todavía de modo más cercano a familias de estudiantes que ya están dentro y que pensamos que sería una pena que no pudieran continuar sus estudios debido al quebranto económico. Por eso os animo mucho en esta labor que estáis haciendo porque es un momento crucial para estos chicos que han tenido, son los que de alguna manera pueden padecer más los efectos de la crisis del coronavirus, más allá de la gente que la ha padecido, por desgracia, en temas de salud. Con vosotros habíamos acordado con los organizadores hablar hoy de la comunicación en estos momentos de crisis del coronavirus. Creo que es algo que a todos nos puede interesar. Antes hablabas de fechas, Álvaro, yo he hecho cálculos estos días, me parece que son 30 años dedicados a la comunicación. He conocido algunas crisis, pero esta es como muy especial. Es una crisis diferente. Hay gente que la está analizando, que tiene más cualificación que yo para describirla, pero yo no había conocido una crisis así tampoco desde el punto de vista de la comunicación, porque es una crisis mundial y no lo sé, es una situación que no recordaba. La estamos padeciendo todos, en todos los países, quizá en un orden cronológico diferente, pero hay quien dice que no se recuerda nada igual desde 1918, la anterior a aquella gripe española de aquella tremenda pandemia que causó muchísimas víctimas también. Creo que no es el momento de definir las características de esta crisis, creo que no es necesario, tenemos experiencia directa. Pensaba que para nosotros, si me permitís, que voy a compartir una presentación para apoyar un poco lo que vamos diciendo. Creo que va a salir enseguida. Compartir, muy bien. Yo estoy aprendiendo el Blackboard también. Muy bien. Pone en el título de la presentación 5 principios. Estamos hablando de esta situación de crisis, que digo que creo que no es necesario describirla en general, pero creo que sí tendríamos que decir que es un desafío para personas que dirigen organizaciones. Creo que algunos de los que asistís, por vuestro trabajo en instituciones o en empresas o en distintos tipos de organizaciones, compartiréis conmigo que quien tiene que tomar decisiones en este momento se está encontrando con un desafío extraordinario y pocas veces lo hemos conocido. Hemos de tomar decisiones en un entorno incierto, que es algo muy difícil. No tenemos datos ciertos que nos permitan tomar decisiones con seguridad. Tenemos mucha responsabilidad sobre
puestos de trabajo. En la Universidad de Navarra, en la que yo trabajo, actualmente hay 6.000 personas trabajando. Claro, una responsabilidad sobre puestos de trabajo en una situación como esa introduce una presión muy fuerte. Sufrimos también al ver las consecuencias dramáticas que desencadena la crisis, en primer lugar por motivos de salud, cuando vemos a gente enferma, pero también en segundo lugar por motivos económicos, cuando vemos situaciones muy dolorosas. No sabemos cómo detener esas situaciones porque podemos decir que el problema excede nuestra capacidad, por un lado, y por otro, las soluciones están fuera de nuestro alcance. Esta pandemia, aquí se dice mucho y en todo el mundo, la resolveremos entre todos, pero cada uno de nosotros individualmente no tiene capacidad de poner las soluciones que se necesitan. Pero a pesar de eso, no tenemos más remedio que dirigir, que tomar decisiones, que llevar nuestra organización adelante, que saltar los obstáculos. En estos días, en España, cumplimos 100 días de la crisis. El domingo 21 se cumplen 100 días de la crisis y hemos comprobado, os hablo ahora de la experiencia de la universidad, pero creo que es bastante general, hemos comprobado que en estos momentos la comunicación hacia dentro de la organización y también hacia afuera de ella se convierte en algo decisivo. Con las organizaciones, con las sedes cerradas, nosotros seguimos con casi todo el personal teletrabajando y sin ningún estudiante en las aulas. Con las sedes cerradas y las gentes confinadas, al final la comunicación es casi el único vínculo que nos queda. No nos vemos, presencialmente, no podemos participar en acontecimientos, tenemos solo vínculos de comunicación. Y hay mucho escrito, ¿verdad?, sobre comunicación, pero, y es cierto, no hay dos crisis iguales, ¿no? O sea que no podemos decir que la crisis económica del 2008 y esta son iguales porque no lo son, la crisis del 11S y esta son iguales porque no lo son, etcétera. Pero dentro de esta variedad de circunstancias, pienso que podemos decir que hay algunos principios de comunicación que pueden ser válidos siempre, me atrevo a decir, o casi siempre, y es eso lo que me gustaría compartir con vosotros. 5 principios que creo que son útiles y nosotros lo hemos comprobado de nuevo en estas circunstancias. Me refiero a la Universidad de Navarra. El primer principio es muy sencillo y todo lo sencillo es complicado. El principio es que la comunicación acompaña y secunda al liderazgo. La comunicación siempre lo tenemos que recordar, la comunicación no es un fin en sí misma, no comunicamos para comunicar, no hablamos por hablar, la comunicación en nuestras organizaciones acompaña y secunda a las personas que gobiernan de manera que el gobierno pueda ser realmente eficaz para todos. En estos días hemos visto cómo la situación sanitaria es muy incierta. Nosotros probablemente sucedió lo mismo después. En nuestro caso, en la segunda semana de mayo estábamos muy inquietos, en la segunda semana de marzo estábamos muy inquietos porque veíamos que venía la ola, mirábamos a Italia, veíamos cómo se extendían los casos, veíamos cómo empezaba a haber fallecidos, veíamos cómo se cerraban las sedes y veíamos venir la ola y teníamos la inquietud de que teníamos que tomar una decisión y no sabíamos si era el momento, si era demasiado pronto, si era demasiado tarde. Recuerdo que aproximadamente el 10 de marzo llamamos al gobierno regional y les propusimos cerrar la universidad porque nos parecía que lo más importante era la seguridad y la salud de los profesionales y los estudiantes. Además, tenemos aquí, como sabéis, muchos estudiantes internacionales. Sus familias llamaban desde Guatemala
desde Estados Unidos, desde muchos otros países, vas a volver, tienes que volver. En esa situación pensamos que había que cerrar. Y como digo, llamamos al gobierno. El gobierno nos dijo que no porque no querían crear alarma, porque era una alarma injustificada y nosotros estábamos inquietos. Eso nos ha pasado muchas veces después. Quien tiene que decidir a veces no tiene todos los elementos y nos dicen que no. Pero lo que hemos aprendido de nuevo es que no se puede comunicar bien si no se gobierna bien, si no se toman las decisiones correctas en tiempo y en forma. Es decir, lo más importante de una crisis es que la gente sienta que alguien lleva el timón del barco. ¿Veis que hay un barco ahí que está delante de un iceberg? Cuando los pasajeros ven que el iceberg se acerca peligrosamente, necesitan saber que hay alguien al timón y que ese alguien los va a pilotar en la tormenta, que hay alguien al volante y ese no es el de comunicación, ese es el que gobierna. Y como digo, esto es complicado en los casos como el caso actual, pero es muy importante porque siempre hay margen para tomar las decisiones complejas. Siempre hay margen, siempre hay que tener el coraje de hacerlo. En estos momentos, en mi opinión, liderar organización en tiempos de crisis de coronavirus significa aplicar de modo honesto, rápido y riguroso todas las medidas de protección de salud que nos están recomendando. Eso es lo primero, desde luego. Es lo que esperan todos de nosotros, seguridad. Pero también podemos decir que lo tenemos que hacer con cercanía, con mucha cercanía, viendo cómo está cada uno de los que trabajan en nuestras organizaciones. Es difícil, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que saber cómo está cada uno de nuestros alumnos, cómo le está yendo, si tiene problemas en su familia. Es difícil cuando son muchos, pero esa cercanía es muy importante. Implica, desde luego, planificación, saber un poquito cómo nos tenemos que organizar, pero de eso hablaré después. Implica muchísima serenidad. Es decir, bueno, no hace falta explicarlo porque seguro que ya me estáis perdonando de que diga cosas que son como muy evidentes y que tenéis muy claras, pero cuando hay una situación de nerviosismo como la del coronavirus, lo último que necesita una organización y la gente es un jefe nervioso, un jefe inquieto, un jefe que se contradice, un jefe que no da la cara. La gente necesita seguridad y necesita que la seguridad se le transmita. Y también, por supuesto, capacidad de pedir perdón cuando se comete algún error. Por ejemplo, en el caso de esta crisis, nosotros hemos visto que ha habido alguna decisión que hemos tomado que no ha tenido en cuenta alguna circunstancia o alguna persona. Y, bueno, esta misma mañana he visto una carta que escribía una familia al rector protestando porque algo se había hecho mal. Pues la respuesta incluye una petición de perdón porque es verdad, se hizo mal, no se tuvo en cuenta algo. Y eso también tranquiliza mucho a la gente, que los directivos no seamos defensivos, que estemos como defendiendo que lo hemos hecho muy bien y cerrados a las sugerencias. En resumen, se comunica bien cuando se gobierna bien. La segunda palabra que diría, y me parece muy unida a la anterior, es la palabra anticipación. Se suele decir que la comunicación funciona cuando es proactiva, cuando no es meramente reactiva, cuando va por delante. Es muy difícil en una crisis como esta. Os he contado el ejemplo del día en que le pedimos permiso al gobierno para cerrar y no nos dio permiso. Nosotros pensábamos que teníamos que hacerlo
antes de que las indicaciones sanitarias fueran taxativas, ir un poquito por delante. ¿Por qué? Porque nosotros palpábamos la preocupación de las familias y pensábamos que no debíamos esperar. Con ese criterio hemos intentado trabajar después. Hemos intentado trabajar adelantando un poco las decisiones antes de que fuera totalmente urgente. Es decir, que la gente dijera, los que están dirigiendo esta organización han tomado la misma decisión que luego el gobierno tomó 5 días después, que luego Sanidad tomó 5 días después, que otras universidades tomaron 5 días después. Lógicamente se trata de ir siempre en la línea de la prudencia, pero adelantando. Un ejemplo, en España se cerraron las universidades, nosotros cerramos los primeros, enseguida cerraron todas las universidades porque era imponderable, pero las universidades no dijeron nada a sus estudiantes para volver. Nosotros, como nos quedaba un mes de clase solo, les dijimos, no volváis. Si vais a volver a vuestra ciudad o a vuestro país, tenemos el 70% de gente de fuera de Navarra, no tenéis que volver. Quedaros tranquilos en casa. Confinaos, como ha dicho el gobierno. Os vamos a dar las clases online y haremos los exámenes online. Y les dimos en marzo la indicación de que no tenían que volver hasta septiembre. Entonces eso generó un relax tremendo en las familias porque no tenían que estar preguntando cada 15 días. Entonces, en esta fase del confinamiento ya podremos volver. En la siguiente fase, ¿cuándo podremos? O sea, eliminamos 15.000 preguntas de los alumnos y de los empleados sobre cuándo tenemos que volver. Y eso da una gran tranquilidad. Es decir, de alguna manera tenemos que adivinar antes de tiempo las preguntas que van a surgir, las inquietudes y necesidades de la gente y responder incluso, comprendo que esto parece un poco magia, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, responder antes de que nos hagan la pregunta. Esto implica que ahora el trabajo de comunicación en momentos de crisis tiene que ayudar a quien gobierna a plantearse esas preguntas por adelantado. Ahora, por ejemplo, ¿está mi empresa preparada para la vuelta? ¿Está completamente preparada? ¿Puedo asegurar que todos volverán a un lugar seguro? ¿Cómo será en nuestro caso la nueva normalidad? ¿Cómo van a afectar los cambios a todos los aspectos de la organización? Por decirlo otra vez de otra manera, el que gobierna y el que comunica, 3 o 4 meses antes de que tengamos que aplicar esa nueva normalidad o el lugar seguro, tiene que tener un poquito todas las respuestas preparadas a priori, siempre, por supuesto, de modo condicional a lo que luego vaya sucediendo. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? La comunicación plantea a quien gobierna las preguntas que tiene la gente e intenta que se puedan resolver con anticipación. El tercer principio mencionaría la transparencia. Recuerdo que hace mucho tiempo alguien me dijo, o lo leí en algún sitio, no lo recuerdo la verdad, que en una crisis lo que sucede es que se interrumpe la comunicación. Es como si, por ejemplo, en esta sesión, de repente se pierde mi voz. Está todo siguiéndome, bueno, o no siguiéndome, ¿no? O haciendo lo que sea, pero bueno, está oyéndome. Entonces, de repente se interrumpe. Eso es una crisis porque no sé qué pasa, no sé qué va a pasar, no sé qué tengo que hacer, no sé si la sesión se va a terminar y empiezan a venir un montón de preguntas a mi cabeza. En ese caso no sería grave porque no perderíais nada por perder la sesión. Pero si lo que pierdo es toda mi vida universitaria o todo mi empleo o todo mi sueldo, el silencio es aterrador porque está unido a la sensación de miedo, no a la de incertidumbre, que es la que tendríamos en algo menos importante, sino a la sensación de miedo.
me quedé sin sueldo, me quedé sin carrera, me quedé sin estudios. Por eso es tan importante restablecer enseguida la comunicación de modo muy transparente. Es decir, volver a sintonizar esa radio que se ha desintonizado, volver a esa conexión a internet que se ha, aunque sea para decir pocas cosas. En mi caso, por ejemplo, perdonad, hay un problema técnico, lo estamos arreglando. Eso ya es importante. Y en la medida en que voy teniendo más información, la tengo que compartir enseguida. No puedo esperar a saberlo todo para contarle a la gente lo que necesita saber cuando estamos en una crisis. Tengo que contar lo que sé hoy, poquito a poco, de manera que oiga de nuevo mi voz y recupere la serenidad y pierda el miedo. Y tengo que contar lo positivo, lo negativo y lo neutro. No podemos nunca contar cosas como por tranquilizar a la gente que no sean reales o verdaderas. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, hay gobernantes o dirigentes que piensan que lo que tienen que hacer es lanzar a la gente mensajes de optimismo y decir que todo irá bien y que en realidad no es tan preocupante. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo pienso que hay que decir lo que hay. Y si lo que hay es preocupante, hay que decirlo. Hay que decir también los medios que se van a poner, pero no hay que ahorrar la información que, por otro lado, nos permite justificar muchas decisiones. La gente no se queda tranquila cuando le lanzan mensajes paternalistas llenos de optimismo ocultando la realidad, sino que la gente se queda tranquila si sabe que le están diciendo la verdad. Entonces sí que se queda tranquila, aunque la verdad sea preocupante, aunque haya que decirle, el iceberg está a media hora de nosotros. Pero es mejor avisárselo a que se lo encuentre de modo imprevisto. La transparencia de la que estamos hablando aquí tiene una ventaja también muy grande y es que ayuda a las organizaciones a ser fuente de información, es decir, a los medios de comunicación, a los empleados, a los estudiantes, a todo el mundo, yo voy siendo fuente fiable de información. Mientras que una organización no transparente, con su silencio, lo que hace es fomentar que nazcan bulos y fake news, que surgen siempre a la sombra de una política de comunicación poco transparente. Si la organización no me dice nada, el rumor está asegurado y será imposible de desmentir. Lo hemos visto mucho en estos días a través de redes que se difunden medias verdades, ¿no? De está pasando esto, datos no comprobados, normalmente para generar más alarma o para echarle la culpa a alguien o mentiras, en definitiva, que se difunde. En mi opinión, todo eso se vacuna el virus de los bulos. Se puede vacunar con la vacuna de la información abundante y rigurosa. En el caso de la universidad, ahora que hemos vivido esto de nuevo, el rector ha escrito un montón de cartas, el gerente ha escrito, rectorado informado de los datos, hemos hecho boletines continuamente, tenemos a la gente creo que incluso demasiado informada, que ya no quieren tanta información, pero nosotros preferimos que nadie diga que sucedió algo en la universidad y no se enteró por la propia casa. Eso no queremos que nos pase. El cuarto principio yo le llamo claridad, es una virtud que amo yo en comunicación después de muchos años, amo la claridad. Respeto la transparencia, pero amo la claridad. Y es distinto claridad y transparencia. Para mí, la transparencia sí consiste en contar lo que sabemos, contar lo que tenemos que contar. La claridad consiste en lograr que nos entiendan, que no siempre se consigue. Cambia el foco. Lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Esto es súper importante y especialmente importante en momentos como este, donde los temas de la crisis hace falta ser un especialista en epidemiología, en sanidad, en medicina,
y por tanto surgen cientos de datos, infográficos, no contrastados, dibujos, etcétera, que en realidad no están dando fiel reflejo de lo que queremos contar. Por eso, en situaciones como esta, bueno, quería poner un ejemplo sobre esto. No sé si no lo tengo en el PowerPoint, lo podíamos en la presentación, pero lo recordamos fácilmente. En muchos países se está usando para el coronavirus el gráfico donde se recoge la evolución acumulada de fallecidos. Pues el primer día 30, el segundo 50, el 0,70. Entonces, todo el mundo está viendo un gráfico terrible de un número que crece y que crece sin parar y que yo creo que no refleja bien cómo está siendo la evolución de la crisis. En mi opinión es mucho más, aunque haya que dar el dato acumulado, ¿verdad? El gráfico que tenemos que dar es el gráfico de cuántos fallecidos hay cada día. Y si yo veo que la crisis empezó con 20, 30 fallecidos al día, llegó a un pico de 100 fallecidos al día y luego ahora está en 5 fallecidos al día, yo entenderé que la curva que evoluciona y baja me refleja de modo más claro la situación. Es un detalle pequeño, pero un detalle pequeño cambia completamente la percepción de claridad del mensaje que queremos dar. La comunicación no está para sepultar a la gente en datos o meterle en una jungla de datos. La transparencia no significa crear una jungla que nadie sabe entender ni interpretar. La comunicación está para esclarecer, para dar contexto, para dar sentido. Y ese es el trabajo muy importante y muy difícil que tienen que hacer las personas que trabajan en comunicación, tanto en periódicos como en organizaciones. La cuarta, y también es muy importante, ¿verdad? Todas son, pero la cuarta es la escucha. Hemos hablado de la necesidad de mantener el flujo informativo, hemos hablado de la necesidad de transparencia, hemos hablado de todo esto, pero no existe comunicación sin escucha. Nosotros podemos estar hablando, esto lo hemos comprobado en este tipo de sesiones virtuales. Cuando tú haces una sesión virtual, como por ejemplo esta, donde un speaker está hablando durante 30 minutos a personas que a lo mejor antes no ha visto, que no conoce de antemano, que no conoce sus preocupaciones o sus intereses. El speaker habla media hora y luego apaga y se marcha. En mi opinión, eso es una charla o una conferencia, pero eso no es comunicación. La comunicación consiste sobre todo en escuchar a nuestros stakeholders, conocer sus inquietudes, recoger sus peticiones, atender sus sugerencias y con ellas establecer un diálogo de respuesta. Como diría alguien del mundo de la economía o de la empresa, primero tenemos que conocer la demanda y luego presentar la oferta. Si presentamos una oferta desconociendo la demanda, puede caer en el vacío esa presentación. Si conocemos las preguntas que nos tienen que hacer, probablemente encontraremos las respuestas. Si no conocemos las preguntas, es muy difícil, solo por casualidad, encontraremos las respuestas. Durante esta crisis en la universidad, estábamos siempre pensando que teníamos que hacer una encuesta a profesores para ver cómo estaban llevando la situación, una encuesta a los estudiantes para ver cómo estaban llevando la situación, a los profesionales. Al principio era muy difícil porque estábamos todos muy inquietos montando las clases digitales, era muy difícil. Era como alguien dijo aquí, hacer una encuesta en las Torres Gemelas mientras está sucediendo el incendio sobre el comportamiento de los bomberos. O sea, habría sido contraproducente. Pero hicimos después una encuesta cuando se calmaron un poco más las cosas y ya era el momento. Nos han respondido pues la mitad de los profesores y un número elevado de estudiantes. Lo más sorprendente de todo son los miles de comentarios
además del sí, no, puntúa, de comentarios que nos han puesto tanto profesores como estudiantes. Solamente los estudiantes creo que nos pusieron 1.800 comentarios. Muchos positivos, otros negativos, unos críticos, otros sugerencias, otros sobre el pasado, unos el futuro, pero eso es una riqueza impresionante. Mi punto al hablar de la escucha es que si yo leo eso, sabré mucho mejor qué comunicación y qué información tengo que proporcionar a todas esas personas. Si no lo leo, mi comunicación será un poco a ciegas y a tientas. En definitiva, estamos hablando de liderazgo, anticipación, transparencia, claridad y escucha. Si nos parece que estos principios pueden ser válidos para saber si estamos comunicando bien durante la pandemia y en general durante una crisis, tendríamos que responder a un test que no pensaba hacer, salvo que la organización lo quiera, no pensaba hacer, pero tendríamos que responder a algunas preguntas. ¿Estamos tomando las decisiones correctas en el tiempo debido, de modo adecuado? ¿Nos estamos anticipando en la medida de lo posible a las preguntas de nuestros stakeholders para dar tranquilidad a quienes nos escuchan? Tranquilidad. En una crisis, dar tranquilidad es un objetivo prioritario. Mostramos cercanía a nuestras audiencias, sobre todo a la gente que tenemos dentro de la propia organización, ¿verdad? No solo o no tanto fuera, aunque también, ¿no? Pero sobre todo empezando dentro. Escuchamos a nuestras audiencias, especialmente las internas. Nos hacemos cargo de sus percepciones, inquietudes, necesidades, preguntas, sugerencias. Tenemos canales de escucha abiertos. Proporcionamos información rigurosa y abundante de manera que evitemos todas las fake news. Cuando digo rigurosa y abundante, digo rigurosa y abundante. Digo, en una crisis, cuando la crisis está en momento álgido, todos los días, algo de información, todos los días. Cuando la crisis no está en momento álgido, cada 2 o 3 días. Cuando la crisis está serenando, todas las semanas, pero con mucha frecuencia, Tenemos una experiencia impresionante en comunicación, que es que cuando hacemos bien nuestro trabajo, nunca recibimos preguntas. Cuando no hacemos bien nuestro trabajo, recibimos un montón de preguntas que no sabemos cómo responder. En este momento de la crisis está aquí cerca la directora de comunicación de la universidad. Ella, si digo algo inexacto, me lo corregirá, pero casi no estamos recibiendo preguntas porque estamos enviando tanta información que no da tiempo a que suceda. Nos expresamos de forma clara y sencilla, de manera que nos pueda entender cualquiera. Cuando digo cualquiera, digo cuando estamos en una universidad corremos el peligro de emplear un lenguaje pues un poquito más sofisticado, pero cuando hacemos comunicación en momentos de crisis nos tiene que entender el catedrático de astrofísica, el estudiante de primero de enfermería, el encargado de la limpieza, la jardinera, la catedrática de filología. Todo el mundo nos tiene que entender y por eso hay que ser extremadamente sencillo. Y por último, ayudamos con la información a dar contexto y horizonte. De alguna manera, es verdad que no tenemos que caer en el buenismo de dar mensajes optimistas, ocultando información para que la gente no se preocupe. Eso no es una buena política. Pero es verdad que tenemos que gobernar y comunicar transmitiendo esperanza. No optimismo ciego, sino esperanza inteligente. Y, por tanto, dando un horizonte de tranquilo, vas a volver a tu puesto de trabajo, tranquilo, vamos a continuar con tal, tranquilo, hemos previsto esto, tranquilo, hay ayudas económicas para los estudiantes en la Universidad del Istmo, aunque hayas tenido un problema, tranquilo, estamos trabajando para que cuando tú me pidas la ayuda económica, yo tenga ya en mi hucha el dinero recogido.
Y por último, transmitimos serenidad sin paternalismo, es decir, también, o sea, como nosotros tenemos una misión, somos los que estamos dirigiendo, no tenemos otra misión, no somos papá de una familia. Por cierto, felicidades a los papás de todas las familias. No somos un papá de una familia, somos directivos de una empresa. No, el paternalismo no es la posición, pero la serenidad se puede transmitir desde la autoridad del que gobierna, desde la cercanía y desde la anticipación, pero todos los actos, por decirlo así, de comunicación, todos los actos de comunicación deberían ser sometidos a un test. La persona que ha leído esta información se ha quedado más tranquila después de leerla o se ha quedado más inquieta. Si se ha quedado más inquieta, tenemos que darle una vuelta otra vez a ese texto para que esté más pulido. Comunicar bien no cura enfermedades, no cura el coronavirus, pero disminuye los miedos y disuelve los bulos. Y, sobre todo, genera confianza en quien dirige. Y pensaba, con esto termino, que lo mejor que nos podría pasar en esta crisis, y en general en cualquier crisis, es que sirviera para fortalecer la confianza de la gente en las instituciones, en las organizaciones e incluso también entre nosotros. Y con esto termino, no sin antes dar las gracias a todos los asistentes por su paciencia. No sé si los organizadores estarán conformes con el tiempo empleado o si me he extendido demasiado, pero creo que tenemos tiempo para las preguntas, ¿no? Me parece, Carmen. Muchísimas gracias, Juanma, por la conferencia. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Las pueden escribir en el chat que van a encontrar en la esquina inferior derecha de su pantalla, en una burbujita. Ahí pueden escribir sus preguntas y yo las voy a ir diciendo en alto para que todos las podamos escuchar. Ya tenemos un par. La primera dice lo siguiente. Ha dicho que las decisiones debemos tratar de tomarlas con anticipación. En un panorama con tanta incertidumbre, ¿cómo podemos transmitir seguridad a la vez que debe haber flexibilidad? Muy, muy buena la pregunta porque este es el gran secreto del gobierno en las situaciones de crisis. En mi opinión, no tenemos mucho más. Nosotros no somos la última instancia porque es una crisis de salud sanitaria, manda el Ministerio de Salud, el gobierno, incluso la Organización Mundial. Entonces, lo que creo yo que sí que podemos hacer es, uno, tener definidos los escenarios y tener para cada escenario listadas las decisiones que necesitamos tomar. Y en la medida en que en esos listados haya algunas cuestiones que podamos adelantar, las adelantemos, ¿no? Hay cuestiones que no son seguras. Por ejemplo, las autoridades sanitarias, en España hablo ahora, no lo sé, no recomiendan el uso masivo de los PCRs en las empresas, ¿no? Solamente lo recomiendan en algunos casos, pero no lo recomiendan de modo masivo. La universidad no está del todo segura de que va a aplicarlo en septiembre cuando regresen los estudiantes a la universidad, pero ha organizado todo para poder hacerlo y lo ha comunicado. Entonces, ha organizado a la clínica, al centro de investigación, todo, ha preparado la capacidad de hacer miles de PCRs en pocos días. Y ha comunicado a los futuros estudiantes o a los estudiantes, cuando vengáis, estamos preparados para haceros un PCR el mismo día que lleguéis, siempre que lo autoricen las autoridades sanitarias. Entonces, funcionamos entre el posibilismo y la flexibilidad y el adelantar la respuesta de si en caso de que estamos preparados. Como sabéis, es un poco el lema de la campaña que hemos hecho, una campaña muy por todos los lados que se llama preparados. O sea, todo lo que pueda pasar, no sabemos si lo tendremos que hacer, pero nos hemos preparado. Creo que ahí se puede combinar.
Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Elisa dice, ¿cuál es la mejor forma de comunicar malas noticias? Por ejemplo, despidos, mala situación económica, etcétera. Bueno, son muy diferentes los despidos de las malas situaciones económicas. Para mí el despido es lo peor, la mala situación económica, bueno, si la vamos a vivir entre todos, pues ya está. Aquí, por ejemplo, en uno de los centros de la universidad han decidido bajar el 15% de media a todos los sueldos de todos. Porque han tenido muchas pérdidas económicas. ¿Cómo hay que comunicar esa decisión? Primero hay que dar la información negativa, no la decisión, sino la información. Hemos perdido 10, 15, 20 millones de euros. Stop. Queremos que lo sepáis porque no se han podido impartir programas o porque no han podido venir enfermos a la clínica, por lo que sea. Hay que dar la información negativa cuando llega y estamos trabajando para intentar evitar sus consecuencias. Y luego, cuando se ha trabajado con focus group, grupos de trabajos, grupos de influencia, las decisiones económicas fuertes que hay que tomar, que nunca lo toma una persona sola o un equipo pequeño, sino que se comenta, se habla, hay que intentar involucrar a mucha gente en la medida de lo posible en esa decisión. Y, en tercer lugar, se comunica. O sea, estamos hablando de 3 fases, ¿no? Dar la información que ha causado el problema, generar un cierto sistema de participación en la toma de la decisión y, en la medida de lo posible, que las medidas económicas negativas sean por lo menos equitativas. Es decir, oye, todos nos bajamos los sueldos, no es. Eso es uno. El despido es algo totalmente diferente, porque, en mi opinión, la situación económica se puede plantear de modo colectivo. Es decir, se puede hablar de la empresa, de lo que hace la empresa, de los millones que pierde la empresa, del porcentaje que bajamos. Los despidos son cuestiones personales y, por tanto, hay que tratarlo de modo personal. Es decir, idealmente habría que pensar en cada una de las personas afectadas y cómo hay que hacer la comunicación individual o colectiva para que esas personas la comprendan y la entiendan de la mejor manera posible. Nunca es una noticia que se recibirá bien, pero ves, Carmen, te hablo a ti como representante de todos, es como muy diferente de una situación económica, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, lo económico es de todos, los despidos son de cada uno. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta, dice Kenneth Eriksen. Con esta incertidumbre, ¿cómo podemos evitar que la comunicación transparente o que se busca transmitir, ya sea interna o externa, no se malinterprete? Muy bien dicho, porque ese es otro problema también muy frecuente. Nosotros no he contado mucho de la Universidad de Navarra, podría estar no una, sino 5 sesiones contando estos 3 meses o estos 100 días, pero no, tampoco os quiero aburrir. Nos ha pasado que algunos mensajes que eran ambiguos e inciertos han generado mini crisis dentro de la crisis. Por ejemplo, si nosotros decimos no sabemos si el curso que viene la universidad va a ser presencial o virtual, no tenemos ni idea, los alumnos dicen, pues yo no me matriculo entonces. Si no sé cómo va a ser, no me matriculo. Cuando lo sepáis, avisadme y me matricularé. Entonces, lógicamente, no podemos ser ambiguos. Tiene mucha razón quien ha hecho la pregunta. En mi opinión, aquí hay un truco que es lo siguiente. Comunicación tiene que acudir a quien gobierna y tiene que pedirle que tome las decisiones que tiene que tomar para poder contar mensajes no ambiguos. Es decir, no es un tema de comunicación, es un tema de tómese la decisión, por favor, porque como yo no tome la decisión, mi mensaje va a salir ambiguo. Entonces, la comunicación fuerza elegantemente y amablemente, lo digo entre comillas, claro, a una toma de decisiones no demorada, no retrasada, porque a lo mejor por otros motivos era mejor esperar, pero por motivos de comunicación es mejor decirlo. Perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo ser anticipados pero no alarmistas? Qué buena pregunta. Pues
hay que convertirse en un analista. Es decir, una persona extremadamente racional que lo que hace es estudiar las cosas, escenarios, datos, informaciones, como se suele decir, ¿no? En gobernar con datos. Entonces, si uno mantiene el tono de datos, muchos datos, mucho análisis, mucha reflexión y mucho estudio, casi nunca se alarma. Uno se alarma precisamente cuando se le contagia esa incertidumbre de la que hablábamos antes, y eso no le puede pasar a quien gobierna. Yo tengo un lema mío particular para esto, que es ante el nerviosismo o el desacuerdo en las decisiones o el desacuerdo en las opiniones. Hay un viejo lema que os acordáis, ¿no?, de maquiavélico, que es divide y vencerás, ¿no? De consigue que tu enemigo se divida y vencerás. Yo tengo un lema que se llama distingue y vencerás. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero veamos, ¿a qué te refieres? A mí me preocupa mucho esto. Veamos, ¿cuáles son las dimensiones del problema? ¿A qué te refieres? ¿A que no te refieres a esto otro, ni a esto otro, ni a esto otro que va bien? Entonces, para mí lo importante es convertirse en un analista y ser extremadamente racional para no caer en el alarmismo. Dentro de lo posible, claro. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué podemos hacer desde la comunicación para hacer la vinculación de los trabajadores y empleados y mejorar su motivación y su compromiso en estos momentos de crisis? Pero a mí me están pareciendo todas las preguntas súper interesantes. O sea, son muy, muy atinadas. Pues, no, la pregunta de alguna manera le podríamos dar la vuelta a la pregunta. Para conseguir vinculación de los empleados, ¿no?, con la institución y serenidad en los momentos de crisis, precisamente lo que hay que hacer es comunicar. Los empleados no se sentirán tranquilos. Cuando a un empleado se le comunican las cosas, aunque sean negativas, con confianza, él corresponde con confianza. Y si no encuentra la confianza en quien dirige, normalmente no le devuelve la confianza que a lo mejor le gustaría entregarle, pero es ¿cómo se dice?, bilateral la confianza. Por tanto, la comunicación es un gran camino para el engagement. Perfecto. Yo creo que con esta última pregunta vamos a terminar para terminar en el tiempo. El horario, muy bien. Sí. Dice sobre la comunicación para fomentar la demanda o la compra. ¿Cómo se puede manejar ante un panorama con tanta incertidumbre? Sí, esto es difícil, sí. Yo creo que una de las cosas que ha sucedido en la crisis es que nos ha cambiado los paradigmas un poco de todo. Paradigmas de conducta, paradigmas de comportamiento, paradigmas de compra, paradigmas de hábitos. Creo que nos lo ha cambiado mucho. Ahora nos cuestionamos cosas que antes no nos cuestionábamos, ¿no? De si hacer esto, si comprar esto o si ir a este sitio. Entonces yo pienso que lo más importante en este momento es en nuestra presentación de nuestra oferta redefinir cuál es nuestra aportación de valor. No pensar que la aportación de valor que teníamos antes del COVID es una aportación de valor que hoy va a ser respetada, porque a lo mejor la sensibilidad de las personas ha cambiado y creo que tenemos que repensar nuestra aportación de valor. En el caso, por ejemplo, de una universidad, lo estamos pensando, conclusiones, ¿no?, de toda esta crisis. Nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad que cuando una universidad hace una investigación de impacto en temas de salud, en temas sociales, la universidad aporta valor a la sociedad. Nosotros tenemos que mostrar eso de nuevo a la sociedad. Hoy, después de esta crisis, la sociedad ya no nos pide solo que demos bien las clases o que la universidad esté bien organizada. Nos está pidiendo que seamos un factor de contribución. Y, por tanto, en nuestra presentación a la sociedad, si queremos fomentar en ese sentido la demanda, como dice la pregunta, tenemos que revisar nuestra aportación de valor y sacarle brillo.
¿no? Sacarle brillo, hacerla nueva de alguna manera. Perfecto. Y yo sé que dije que era la última, pero esta me parece interesante y además creo que en Guatemala ha sido una de las cosas que las empresas más se han preguntado y es si hay necesidad de comunicar cuántos del personal han sido afectados por el virus y que si esto es parte de la claridad y de la transparencia o si no es necesario hacerlo. Sí. En realidad, en casi todos los países no hay obligación porque lo está haciendo el gobierno centralizadamente, el Ministerio de Sanidad, etcétera. Y podemos tener algunos problemas de coincidencia de datos o de privacidad, ¿vale? Pero, en mi opinión, es fundamental que nos refiramos a ese asunto, aunque sea de modo genérico, en las comunicaciones que hagamos. Por ejemplo, gracias a Dios en nuestra empresa ha habido pocos afectados, o estamos muy pendientes de algunos afectados, o hemos tenido que lamentar el fallecimiento de... O sea, no hacer listas, no hacer números, no hacer estadísticas, que es sanidad quien las tiene que hacer, y a lo mejor un empleado no quiere que los compañeros de su empresa se enteren de que él está enfermo, ¿no? Porque tenemos que respetar su privacidad. Pero mostraría muy poca sensibilidad a una organización que en sus comunicaciones no hiciera referencia a este aspecto de modo respetuoso con la privacidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juanma. Le voy a dar la palabra a Álvaro para que agradezca y nos despidamos. Muy bien, Carmen, gracias a ti. Álvaro apareció. Hola, Álvaro. Muchas gracias, Carmen. Y Juanma, de verdad que excelente. Todos los consejos en cuanto a cómo comunicar me parece que fueron extraordinarios. Creo que si lo hacemos de esta forma, la reputación de nuestras instituciones sin duda será beneficiosa. Así que no me queda más que agradecerte y agradecerle a todos los que nos acompañaron y esperamos tenerlos cerca de nosotros. No nos olviden, nosotros no los vamos a olvidar. Estamos para servirles y esperamos verlos próximamente en otro de estos webinars. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo, Juanma. Un abrazo y que tengan feliz día. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, muchas gracias.